Muy buenos días, queremos cantar algunas canciones para primeramente servir, alabar, glorificar a nuestro Dios. Y quiero que vayamos a el Salmo 148 y dice, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna. Alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida, puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. El verso 7. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que le obedecen, ustedes las montañas, todas las colinas, árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles. Los del pueblo de Israel que están cerca de él, alábenlo, alabado sea el Señor. Amén. Por esta palabra, gracias al Señor por su palabra y este maravilloso salmo, Salmo 148, léalo después con calma en su casa. Queremos hacer hacer memoria. Hay canciones que cantábamos hace 15, quizás 20 años atrás, y queremos recordarla y que ustedes junto con nosotros podamos alabar a nuestro Señor. Tenemos como invitada a Fabiola y Nico está con nosotros para que podamos honrar a Dios a través de la alabanza. Hay una canción, Fabiola, no sé si te acuerdas bien, que dice, eres tú la única razón. Me acuerdo muy bien. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré,
y en todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cuántos creen que es bueno alabar a Jehová, al Señor? Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Ahí tenía que ser con grito de júbilo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y el brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
engrandecer mi corazón, entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Hay una canción de estas antiguas que dejamos de cantar hace mucho tiempo y la letra es tan real en nuestra vida que podríamos decir que sigue vigente. Aunque le dimos paso a las canciones y a las generaciones más nuevas, en nosotros la letra de esta canción sigue ahí marcando, calando hondo. Pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Qué preciosa la letra de estas canciones que, como decía un rato atrás, dejamos de cantar hace algunos años, dándole paso a las canciones y generaciones más nuevas. A ver si te acuerdas de esta. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. la
adoración. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo Poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Y para terminar esta jornada de recordar estas canciones, vamos al Señor con gratitud. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú has recibido nuestra alabanza, nuestra gratitud. Gracias, Señor, porque podemos recordar estas canciones que marcaron una época en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más les damos la bienvenida a los que continúan en esta conexión de nuestra reunión online del Centro Familiar Cristiano, y llega este momento tan importante en que compartimos la palabra del Señor. Hoy día junto a mi hermano Héctor vamos a estar transmitiendo lo que el Señor ha puesto
en el corazón como palabra para compartir hoy día. ¿Cómo Amén. estás tú, hermano? Amén. Bien, gracias hermano por invitarme. Que el Señor te bendiga. Gracias a ustedes por estar ahí. A todos los que nos ven a través de la plataforma de YouTube, un saludo especial para todos aquellos que hoy se conectan. Gracias por estar ahí, escuchar este mensaje y seguir conectados a estas series de mensajes que la verdad han llenado nuestro corazón en este tiempo. Atentos a lo que vamos a hablar entonces hoy día. Les invitamos a que puedan tener un lugar donde puedan tomar notas y que puedan estar atentos a lo que Dios va a hablar hoy día a nuestro corazón. Así es. Quiero que podamos hacer una oración antes de compartir esta palabra, así que te invito a inclinar tu rostro y puedas decirle: Señor, en este día habla mi vida. Sí, Señor. Permite que yo pueda ser esa tierra fértil donde caiga, Señor, tu semilla. Amén. Y yo pueda producir frutos, Señor, al Sí, 100%. Que tú puedas hacer una obra en mí, que quites toda maleza, todo lo que impida que pueda yo dar frutos, Señor, y que hoy yo pueda estar dispuesto a oír tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a transmitir este mensaje de la manera más efectiva Amén. y opera tú a través de tu santa palabra. Así Te lo es. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy queremos hablar acerca de un personaje de la Biblia que muchos se sienten de pronto identificados con él. Es un famoso en la Biblia, así que hoy día queremos hablar acerca de este discípulo que tenía el Señor, que lleva por nombre Pedro. Cefas. Cefas, Cefas. Simón. ¿Cuántos se sienten identificados ahí en su casa con Simón? ¿Qué es lo que conocemos de Pedro, hermano? ¿Qué es Yo lo creo primero que que- se te viene a la mente? Yo creo que muchos se sienten identificados porque lo conocen, pero para aquellos que no lo conocen, Pedro era un discípulo de esos difíciles, de esos discípulos o de esas personas temperamentales. Yo creo que debe haber sido por dónde venía él, de dónde venía, el trabajo que hacía, ¿sí? O sea, en una palabra, él tenía que ser el jefe en su empresa, porque ahora vamos a ver lo que él hacía, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos, o que alguna vez dice, Judas? Traidor. No, traidor. Traidor. Lo vendió. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de Pedro? Mira, yo pienso que lo primero que se viene a la mente es que cortador de orejas. Bueno, Pedro fue, bueno, eso habla de lo impulsivo Sí, que era él, ¿cierto? exactamente. Cuando llegaron a arrestar al Señor, ciertamente cortó ahí orejas. Era temperamental, era uno de los más cercanos de Jesús, era un hombre de carácter fuerte, ¿cierto? Y en lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a comenzar desde que Jesús lo llamó, y Así para eso es necesario saber cuál era su profesión, a qué se dedicaba. Claro, él era un pescador, ¿sí? Él tenía una empresa, unos botes en el cual pescaban, ¿sí? Ahí en el mar de Galilea pescaban, y ese era su trabajo, en el cual el Señor lo encontró allí, ¿no es cierto? Haciendo el trabajo que a lo que él se dedicaba, ¿verdad? Exacto, ese fue el momento del llamado de Pedro, lo que está en Lucas 5, ¿cierto? Exactamente. Jesús estaba en la playa, quería predicar y encontró que era una buena idea alejar un poco unos botes, pedir que los prestaran como Claro. púlpito, como escenario para poder predicarle a la gente en la playa, y uno de esos botes era el de justamente Pedro. el de Pedro, sobre todo porque el bote debe haber sido un poco más alto, ¿sí? Debe haber tenido un Capaz buen- que ayudaba buen a la nivel. acústica. También debe haber sido. Bueno, Jesús predicó desde ese bote, y ahí conoció a Pedro, ¿cierto? Y Pedro ese día había tenido un mal día, un día de una pesca muy mala, Yo creo, nula. Perdón, hermano, yo creo que muchos pescadores que nos están viendo saben de qué hablamos, ¿sí? Cuando no pasa nada. Cuando pescas solo un resfriado, Exactamente. cuando vas solamente, bueno, a algunos igual les encanta estar en el río, da lo mismo si sacan algo, ¿no? Pero Pedro había tenido uno de esos días, una noche Es mejor que de dicho. eso se dedicaba, entonces al tener una noche mala, significa de que eso es... Claro, no lo hacía por hobby, Claro, lo hacía o sea, como trabajo. sí. Ya significa algo un poco le más fuerte. significaba en su economía, le significaba pérdida. Después de esa noche entonces, hablando del llamado de Jesús a Pedro, no sé cómo habrá sido esa conexión, pero de alguna manera Jesús se enteró que Pedro no había pescado nada, ¿cierto? Que le había ido mal. Y sin ser del rubro, Jesús
le dio unas instrucciones y lanzó esa palabra. Y Pedro tomó esa palabra y obedeció. ¿Qué es lo que le dijo Exactamente. Jesús? Le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes. Cualquiera quizás de nosotros hubiera respondido, a ver, ¿qué tanto sabes tú de pesca? Yo soy pescador, ¿cierto? Pero él obedeciendo, después de que, me imagino yo, después de haberlo escuchado predicar, tiene que haber dicho, este hombre tiene autoridad, yo le voy a creer, voy a ir y en su nombre voy a echar la red. Qué importante eso, hermano, de saber de que en Jesús podemos encontrar la autoridad, que no nos nos da espacio a la duda o a desobedecerlo. O sea, es algo que instintivamente lo haces, obedeces. Correcto. Y así fue como en respuesta a esa obediencia, finalmente eso se transformó en un milagro, ¿cierto? Lo que Exactamente. conocemos como la pesca milagrosa, cuando tenemos un evento y queremos alcanzar algunas almas, le llamamos la pesca milagrosa. Exactamente. Jesús intervino allí y queremos que eso quede muy en tu mente, en tu corazón. Cuando Jesús llamó a Pedro, en el momento en que lo llamó para ser uno de sus discípulos, lo que marcó ese instante fue esa pesca milagrosa. Fue que él le dijera, boga mar adentro, lanza las redes aunque te había ido mal ahí mismo, yo te envío ahora. Y sacó tal cantidad de peces. Dice que las redes se rompían, que tuvieron que llamar a otros botes para sacar la pesca que no había. Yo pienso que haber sido la pesca del mes, que no la había sacado Pedro, la sacó en esa noche, en ese día. ¿Sí? ¿Cómo no creerle al Señor? ¿Cómo no decirle, bueno, te sigo? Imaginémonos que Pedro estuviera con nosotros aquí hoy día para dar su testimonio, para hablar en una entrevista. ¿Qué crees tú, hermano? De decirle, Pedro, ¿cómo fue ese momento en que Jesús te llamó? ¿Cómo fue ese momento, ese día en que Él te dijo, boga mar adentro? Mira, yo creo, por lo que conocemos de la palabra, yo pienso que Pedro ha dicho, mira, yo no conocía a este hombre, sí, nunca lo había visto, pero creí en su palabra y la verdad que lo que él hizo por mí no me dejó duda para seguirle. O sea, dejé todo lo que tenía y lo seguí porque yo creo que este hombre tiene un objetivo claro. Y es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Jesús le dijo, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y se olvidó de todo, lo dejó todo y empezó a seguir a Jesús. Exactamente. O sea, si le preguntáramos, Pedro, ¿tú pensabas volver luego a la pesca? ¿Qué? Yo pienso que Pedro dice, nunca más voy a volver a la pesca porque yo ya soy pescador de hombres porque voy a seguir a Jesús. Ahora lo mío es ser un discípulo de Jesús. Exacto. Pesca, adiós, nunca más. Colgó No, las redes, Exactamente. las llaves del barco. Se retiró de la pesca. Yo creo que algo así hubiera dicho él. Yo ahora Claro. soy un seguidor de Jesús, ya no pienso más en los pescados, el olor a pescado, nada de eso va conmigo. Y otra cosa que destacaba en Pedro y algo que lo identificaba mucho, es algo que tal vez a ti que estás en casa también te identifica. Lo anotamos aquí como que él actuaba y luego pensaba. No sé si conoces a alguien así, No digas su nombre. sin decir el nombre en el chat y sin identificarlo, pero probablemente alguna vez nosotros hemos actuado de esa manera impulsiva. Exactamente. Actuamos y luego pensamos, actuando impulsivamente. En Mateo 26, en la última cena, los pongo ahí en ese escenario, en lo que llamamos esa cena con los discípulos de Jesús. Jesús dice en medio de esa cena, mientras estaba compartiendo con ellos los alimentos, dijo, alguien aquí me va a traicionar. Imagínate por un momento la mente de nuestro Pedro. ¿Cómo? Yo me imagino la mente de Pedro poniendo todos los nombres ahí en un listado de acusación, ¿no es cierto? Como diciendo, yo creo que lo va a traicionar porque tiene cara, porque esto o lo otro, no sé. se me Tiene que haber ocurre. estado nervioso, ansioso, queriendo saber, quizá en lo impulsivo, yo creo que se le hubiera lanzado encima al que iba a traicionar a Jesús o lo hubiera encarado. Pero la Biblia nos cuenta que después de este momento, después de haber compartido con ellos en esta cena, justo después de esto, él sintió como esa necesidad, sacó pecho, ¿cierto? Claro, Y- de decirlo así, como Expresarse. como expresarse, decirlo, la verdad, yo Señor, sí, no te voy a traicionar. Yo, Conmigo cuenta, conmigo cuenta para seguro. todo. Y vamos a leer ese pasaje que está en Mateo 26:33 que relata que no se aguantó Pedro de hablar con Jesús y de decirle, ¿puedes leerlo tu hermano? ¿Cómo no?
Dice la palabra del Señor, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los discípulos dijeron lo mismo. Los otros lo siguieron, ¿cierto? Pero Pedro ahí, decidido, aunque todos te abandonen, yo, Señor, voy a hacerle... Señor, yo creo que le dijo Jesús, tienes 12 discípulos. 11 te podrán negar, pero yo, Pedro, yo, Roca, no te voy a negar. Así O sea, es. aunque todos los demás te fallen, yo no te negaré, le estaba diciendo. Pero Jesús conocía su debilidad, su inconstancia, su falta de carácter, al igual que conoce nuestra falta de carácter muchas veces, Exactamente. y lo que viene por delante, lo que venía por delante para Pedro, y por eso lo trata de poner como en su lugar, en su realidad. Y poniéndolo en la realidad de su naturaleza, Jesús le dice a Pedro que no solamente le iba a fallar una vez, sino Claro. 3. O sea, no te creas tanto, Pedro, Tan bájate. falible, no te creas falible. Pedro. No te creas infalible, porque tú vas a fallarme. Yo empezaba a pensar cuál habrá sido el error de Pedro. ¿Cuál habrá sido lo que lo llevó? ¿Qué habrá sido lo que lo llevó finalmente a caer en este error? A negar a Jesús finalmente, como él decía, y pensaba que algo que puede resumir es el confiar en nuestras propias fuerzas. El confiar en uno mismo, ¿no es cierto? El confiar en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, ¿no es cierto? Yo creo que eso nos lleva a cometer por ahí errores que nos cuesta mucho salir de ahí. O sea, revertir la situación, o sea, meter la pata no nos cuesta nada. Sacarla nos cuesta horrores. Entonces, por eso que Pedro tenía este carácter que lo hacía así, meter la pata, y Tal le vez, costaba mucho. sí, tal vez por su mente pasaba que no necesitaba la oración, lo que podría pasarnos a nosotros también. No necesito orar tanto para vencer al mundo. Yo creo que con un poco de esfuerzo personal, con ganas de hacer las cosas bien, yo creo que todo está bien. Y eso sería como confiar en nosotros mismos. O también podría ser de que Pedro estaba seguro que estaba con el maestro. Entonces, ¿qué podía pasar? Él estaba con él. Entonces, O creer que no había tentación, que iba a ser Claro. un día normal, que no necesito, alguien podría decir hoy día no necesito estar cubierto, estoy atrasadito para hacer la oración, para cubrirme, salir en la mañana. Y otra causa puede haber sido el creer estar firme, confiando en mi propio aguante. O sea, yo sé que si viene la tentación yo me voy a esforzar, y no voy a caer. no voy a Y caer, no voy a caer, voy a como le dijo. estar firme. Como le dijo Pedro, no te negaré. Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor, malditos sois los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, en pocas palabras, Así ¿cierto? es, eso Cuando dice creemos, esto habla de nuestra autosuficiencia, creer que en nosotros está esa capacidad de no fallarle al Señor y creer que en mis fuerzas yo lo voy a poder hacer. Claro, o sea, confiar en el hombre, no solamente no dice que no confiemos en nuestro amigo, nuestro papá, nuestro hijo, sino que poner nuestra confianza, nuestra seguridad en el hombre y sobre todo en nosotros mismos, eso nos trae mucho riesgo y a veces nos es ocasión de caer. Un punto importante que debes destacar ahí, que hoy día queremos dártelo como consejo y que puedas mantenerlo en tu corazón, dice: la oración nos fortalece para resistir la tentación. Probablemente ya habías escuchado esto antes, pero es una realidad. La oración nos fortalece para resistir la tentación. Y en este mundo en el que vivimos, a diario somos presionados para negar a Jesús. No es tal cual la situación de Pedro allí frente a Jesús. Yo creo que es mucho más duro, pero hay muchas formas de negar al Señor finalmente. En este tiempo hay muchas formas de negar. Una de las formas que yo encuentro que a diario puede llegar a pasarnos es que una persona que necesita, aunque sea una oración, una palabra, nosotros se la negamos. Es una manera de negar al Señor. Claro, guardando silencio en el momento en que podríamos hablar, o con una actitud. De diferentes maneras podemos negar al Señor. Y la sociedad hoy día, el entorno en el que vivimos,
nos presiona como para que vivamos Para que callemos, para que nos siendo callemos. agentes secretos del reino, porque si no te ridiculizan, ¿cierto? Sí, o te discriminan, o no sé, miles de cosas. Más adelante, siguiendo con nuestro personaje de hoy, que es Pedro, ¿cierto? Nuestro querido Pedro, Jesús comenzaba a sentir ya el peso de la cruz. Se acercaba el momento de la crucifixión y empezó a sentir lo que realmente significaba llevar todo el pecado de la humanidad y acudió al descanso. ¿Cuál es ese descanso? La oración. La oración. La oración es nuestro descanso. Así es. Siempre recordamos ese testimonio de nuestro pastor César llegando cansado después de hacer un montón de cosas a su casa bien tarde y lo primero que él llega a la oración. Y alguien le preguntó que acaso si no iba a descansar un momento antes. Y él le dijo, la oración es mi descanso. Y eso tiene que ser una realidad para nosotros. Exactamente. Jesús buscó ese descanso en oración y los llevó al huerto, ¿cierto? A los más fieles. Adivina claro. quién estaba ahí. Y estaba en el medio nuestro querido Pedro. Pedro acompañó a Jesús Exacto. a ese momento en que, no sé, a veces llegan pedidos a plataforma de oración y uno dice, esto es urgente, ¿cierto? Exactamente. Sí. No, esto amerita que yo deje mi trabajo de lado y ahora mismo Empecemos a clamar. empezar a clamar y este era uno de esos momentos. No tenían el WhatsApp de plataforma de oración, pero Jesús le dijo, Pedro, y ustedes vengan Pedro, Juan y conmigo, Jacobo, vengan necesito que me acompañen, necesito este momento de oración. conmigo. Exacto. Vivo un momento difícil y los necesito, ustedes los más fieles a mi lado, los más cercanos a mi lado. Y allí les pidió que velaran, ¿cierto? Velaran con él en oración. En oración, que estuvieran en oración constante. Y podrías leer, hermano, Mateo 26, 41. Amén. Dice la palabra, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podía mantener los ojos abiertos. Nuestro Pedro había encontrado un lugar cómodo por ahí, cansado probablemente, nadie dice que no, pero en este momento de necesidad en que Jesús quería apoyo en la oración, Ahí, Pedro ¿sabes, hermano? Que me hace acordar que a mí me ha pasado. No sé si a ti te ha pasado, pero yo creo No, que no, hermano. porque tú eres muy espiritual, hermano. Pero a mí me ha pasado que por ahí digo, bueno, voy a orar en mi cama. ¿Sí? Voy a orar en mi cama y estoy tan cómodo que comienzo la oración y me quedo dormido. Ahora no me pasa, ojo. Pero me ha pasado. Y yo pienso que eso, no estar al pendiente de lo que es necesario, de lo urgente, hace que nosotros nos dormitemos. ¿Sí? Necesitamos estar al pendiente que Jesús nos necesita en oración. y este era un momento importante para Jesús. Y este texto lo dice, velen y oren para que No cedan a la tentación. para que no cedan a la tentación. En pocas palabras le estaba diciendo, Pedro, acuérdate, mira, te dije, me vas a negar, va a venir la tentación. Es momento de velar y de orar. Claro. La respuesta a eso fue ronquidos de nuestro amigo Pedro. Exacto. Cuando descuidamos la oración, nos hacemos débiles. Normalmente esos son los momentos en que caemos. Cuando descuidamos la oración, normalmente yo le pregunto, ¿pero qué pasó? A un discípulo que llega a una cosa, ¿qué pasó? ¿Qué crees tú que falló? ¿Qué ocurrió para que tú cayeras, para que tú cedieras? Probablemente la respuesta es, dejé mi vida de oración, dejé mi vida devocional. Entonces entré en un momento de debilidad. Esos generalmente son los momentos donde caemos. Aunque recién estemos diciendo, yo no te voy a fallar, esta es la última, Claro. esta es la definitiva, ahora sí que sí, con todo el ímpetu. Si dejamos la oración, que es lo básico de nuestra relación con Dios, estamos en peligro. Hoy te hacemos esa advertencia. Si has Exactamente. dejado la oración, probablemente estás en peligro. Y sabes qué, hermano, me hace acordar un pasaje bíblico que dice que el que aportillar el vallado, ¿sí?, le picará la serpiente. ¿Y qué es este aportillar vallado? Es hacer un agujerito en el muro, ¿sí? Y este muro puede ser, es realmente la oración, la cobertura que uno hace, pero si uno deja de orar, se debilita y se empiezan a hacer hoyos en el muro y por ahí entra la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Nada El más enemigo. que el enemigo.
volvemos a decírtelo, al estar sin una vida de oración, sin conectarte con Dios a través de la oración, estás en peligro de negar a Jesús, en este caso, para Pedro. Ese es un gran peligro. Y avanzando con el relato, llegamos al momento de la negación. Algunos, tal vez cuando hablamos de Pedro y que es lo primero que se acuerdan, probablemente puedan haber dicho el que negó a Jesús. También puede ser. Llegamos al momento de la negación. Y aquí queremos, en realidad, compartirte algo que para mí, en realidad, me llamó mucho la atención y me impactó. 2 escenarios muy importantes. Si recuerdan, como decíamos al comienzo, Jesús llamó a Pedro a través de una pesca milagrosa, un llenar una red y un bote de peces, ¿cierto? Era un mal día y un predicador le consiguió la barca para predicar y terminó llenándole la su barca barca de llena peces. de peces a través Claro. de un milagro. Ese es un escenario. Y el otro es la fogata. Una fogata. En una fogata fue que Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones. ¿Cierto? Si recuerdas, le estaban haciendo un juicio injusto de noche al Señor. Sí. Y allí, al lado de una fogata, estaba Pedro, ¿cierto? Junto a esa fogata donde habían personas que estaban, yo creo que todos ahí eran contrarios a Jesús. Yo pienso que no muchos deben haber estado a favor de Jesús, deben haber estado todos en contra, y si no, la presión de masa lo hacía estar en contra de Jesús. Tiene que haber estado calladito ahí. Claro. Los que han visto la película a veces tratan de mostrarnos cómo hubiera sido el relato. Y un poco por ahí va este segundo consejo, que es evitar lugares y personas incorrectas. Yo creo que Pedro en ese momento, ahí en esa fogata, yo la verdad me lo he preguntado, ¿qué hacía Pedro en una fogata alrededor de gente que odiaba a Jesús, que quería verlo muerto? Yo pienso de pronto, ¿y dónde debería haber estado él? Probablemente debería haber estado orando, ¿cierto? Yo creo que el Señor se lo dijo, ¿no es cierto? Clamando al Señor Velen y oren. para no caer en tentación. Yo creo. Y orando por el maestro, orando por la situación, velando y orando como le había dicho el Señor. Pero él se encontró en ese momento en una fogata, rodeado de personas que odiaban a Jesús, que querían verle muerto. Y esto habla un poco de eso, que de repente nosotros nos encontramos igual que Pedro en el lugar incorrecto, con gente incorrecta. Y este era un escenario perfecto para que Pedro pudiera fallar. Era un escenario adverso, Estaba todo dado. un escenario hostil, estaba todo dado para que él le fallara al Señor. Y a veces nosotros también somos porfiados. Así No es. sé si a ti te pasa ahí en tu casa, si te identificas con esto, pero qué porfiados somos a veces en este sentido. Seguimos manteniendo contacto con personas que nos influencian mal. Frecuentamos lugares que nos hacen sentir la presión social o nos recuerdan nuestra vida pasada. Y si no estamos preparados, cedemos a los comentarios negativos y de temor. Conversando con alguien podemos quedar con miedo del futuro. Exactamente, o sea, cuando nosotros nos encontramos en esos lugares hay personas que nos llevan, incluso nos llevan a agrede a veces, a que nosotros recordemos viejas historias y por ahí podamos caer en esto. Por eso nos recomienda la palabra no ir a esos lugares, no estar con estas personas. Pero no significa no salir a buscar a los perdidos, sino que significa que tu contacto estrecho que tenías antes tienes que cortarlo porque el Señor quiere hacer otra cosa contigo, quiere llevarte a otros lugares. De No pronto, dejarte ahí. sí, de pronto hay personas que ni siquiera necesitamos juntarnos, solamente por el chat, una llamada telefónica, nos hacen sentir ese temor. Oye, supiste lo que está pasando y lo que se viene para, no sé, Claro, hay o sea. personas, profetas del terror. Profeta de lo negativo. Exacto, y a veces eso afecta nuestra vida, afecta esa esperanza que tenemos nosotros con la que vivimos tranquilos. Y Pedro en este momento estaba rodeado de esas personas. Era un mal escenario en donde finalmente iba a terminar negando a Jesús. Leemos Mateo 26, 73 al 75. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aún tu manera de hablar te descubre, ¿cierto? Había pasado tanto tiempo con Jesús y hablaban de la misma manera. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Enfadado, me imagino. Y enseguida cantó el gallo. Esta era la tercera vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Así es cuando todo se derrumba, ¿cierto? Exactamente. Qué terrible situación. Finalmente lo que el Señor estaba diciendo ocurrió. O sea, por más que él sacó pecho y trató, yo creo que lo intentó, no sé si... Es que muchos intentamos no fallarle al Señor, pero cuando lo queremos volvemos atrás. Cuando lo queremos hacer en nuestra fuerza, lamentablemente vamos a caer y le vamos a fallar. Y llega al tal punto que ese fallo nos hace volver atrás, recordar viejas cosas. Como decía ahí, empezó a maldecir, a hablar mal. ¿Por qué? Porque él, su pasado, en lo que él supuestamente, o sea, en lo que él trabajaba, sí se comunicaban así, supongo yo. Entonces eso lo traía pegado, pero eso fue lo que le hizo recordar el estar ahí con la gente incorrecta. Además quería asegurarles de que no era él. De que no era. Bueno, en este momento, dice la Biblia que saliendo fuera lloró amargamente. Yo creo que sintió que todo se derrumbaba y pasaron por su mente las cosas que le había dicho el Señor, que iba a hacer, que iba a lograr, lo que él iba a hacer, todo lo que él le había motivado, lo que él había pensado de su futuro, de su ministerio, lo que había planeado. Y también empezó a perder esa seguridad que tenía antes. Exacto. Del propósito que tenía su vida en las manos de Dios. ¿Sabes qué pienso yo? Que muchos de los que están viendo y nosotros también, el Señor nos tiene un propósito hermoso en Él. Y hay proyecciones. Nosotros mismos con los discípulos tenemos proyecciones y vemos gente crecer. Y a veces cuando, como decías tú, vienen a una consejería y pasó algo, porque dejaron de orar, y ellos mismos ven que se truncó todo, pero el Señor está ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría por la mente de Pedro en ese momento? Yo pienso que él le ha dicho: yo pescador de hombres, yo no puedo pescar a nada. O sea, el Señor lo llamó y le dijo que iba a ser pescador de hombres, pero ¿qué si estoy maldiciendo a mi Señor o maldiciendo la situación? Ya se acabó todo. Ya se acabó todo. Hasta aquí llegué, ¿cierto? Yo no sirvo para esto. Ya todo se acabó. Ya no voy a ser pescador de hombres. Todo eso tiene que haber estado pasando por la mente de Pedro, diciendo: me equivoqué, Señor, te fallé. Y es lo que a veces también nos ha pasado a nosotros cuando nos comprometemos con Dios. Te fallé, Señor, en lo que me comprometí. Creo que lo mejor es volver a ser lo que yo era antes. Algunos van más al extremo y se llegan a sentir como basura. Exacto. ¿Cierto? Porque en lo que se comprometieron con el Señor hace unos días solamente, o hace unas horas, ya nuevamente estaban fallando. En el caso de Pedro, volvió a lo de antes, al mar de Galilea, ¿cierto? ¿A qué volvió? Agarró de vuelta la red, la descolgó. Estaba para decirle: Pedro, ¿te acuerdas en la entrevista que te hicimos? Tú dijiste que nunca ibas a volver. Claro. Pero eso sería meter el dedo en la herida. Y era un momento difícil. Y él decidió volver al mar de Galilea, tratando, yo creo, un poco de olvidarse. Tal vez, como dicen algunos, que el tiempo va curando todas las cosas y se va olvidando. Tratando de olvidarse tal vez de lo que había pasado. Es lo que pasa cuando alguien se va de pronto de la iglesia o de la célula porque le falló al Señor y dice: yo no sirvo para esto, y se vuelve a lo que estaba haciendo antes. Algunas veces ha pasado eso. Tal vez tú mismo, luchando con vicios o adicciones, le has dicho al Señor, llorando: nunca más, esta fue la última vez, Señor. Y empiezan a pasar los días. Viene nuevamente la lucha, sobre todo con las adicciones, con la pornografía, con esos pecados que te atrapan. Empiezan a pasar los días, todos los vicios, ¿cierto? Y estás comprometido con el Señor diciéndole que nunca más, que ya no le quieres fallar. Empiezan a pasar los días, viene la lucha y si no estás firme, caes nuevamente
al lodo, al fondo, una vez más, la frustración, la vergüenza, la culpa, y nos sentimos como basura. Exactamente. O sea, cuando tú comienzas a volver atrás y tú caes, yo pienso que es difícil levantarse, y por eso el Señor dice que Él te extiende la mano para sacarte de ese pozo. Pero si uno no quiere agarrar la mano o no ve la mano que le está dando el Señor, difícilmente va a salir. Entonces, amigo, no pienses que está todo perdido cuando caes, sino que el Señor te está esperando para perdonarte y levantarte una vez más. Precisamente de eso vamos a hablar ahora. Quiero que reconozcas conmigo la naturaleza misericordiosa de Dios. Pedro tenía el mismo Dios que tenemos nosotros, y él tenía esa naturaleza misericordiosa frente a alguien que caía. Es más, nosotros hoy día podemos revisar en la Biblia pasajes que nos hablan de que no tenemos un sumo sacerdote de que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿cierto? Tenemos a Jesús que vivió en carne propia toda tentación. Ahora te invito a que recuerdes conmigo, en una fogata, allí, en ese momento, fue el colapso de Pedro. Así lo vamos a llamar. En esa fogata ocurrió el colapso de Pedro, ¿cierto? Donde no negó una vez a Jesús, sino que 3 veces, para que quedara demostrado totalmente. Certificado, como quien dice. Este es un fallo certificado. Exactamente. 3 veces negando al maestro en una fogata. Después, este es el mismo Pedro al que Dios llamó sobrenaturalmente a través de una pesca. Así Y que él había decidido seguir a Jesús. En una fogata le falló al Señor negándole 3 veces. Ahora Jesús, después de haber resucitado, vamos a avanzar un poco. Jesús ya había muerto en la cruz, resucitado. Pedro, ¿dónde estaba? Pescando, por supuesto. Y llevó a 3 amigos más. O sea, a 3 de los discípulos los llevó también. No le bastó, ¿cierto? Solo. Claro. Y volvió. Después de haberle fallado al Señor, simplemente se volvió a dedicar a lo que se dedicaba antes. Probablemente con esa actitud estaba diciendo: yo no sirvo para otra cosa que para pescar. Claro. Esto es lo mío. Quizás hasta pasó por su mente: yo nunca debería haber dejado esto. No tengo madera de discípulo. Yo soy un pescador. Y ahora Jesús, después de haber resucitado, lo busca nuevamente. Sabía clarito dónde él estaba, y que probablemente después de lo que había ocurrido iba a volver atrás. Me imagino que ese día para Pedro iba a ser un día más, un día de pesca. Se preparó en la mañana. Esto es lo mío. Esto es lo Agarró mío. la caña, dijo: esto es lo mío porque yo sé cómo se pesca. Quizás se miró al espejo y se dijo: yo soy un pescador. Yo soy un pescador. Se autoconvenció. Se convenció a sí mismo de que eso es lo que él era, y nuevamente estaba teniendo un día Pésimo. pésimo, de aquellos, sin pesca. No había sacado nada. De pronto, dice la palabra, que alguien desde la orilla, a quien no reconocían, les empezó a dar algunas sugerencias. Le decían: tiren la red a la derecha. Tiren la red a la derecha. Exacto. Alguien de pronto les empieza a decir: prueben al otro lado, prueben allí. Pero primero le pregunta si tenían algo de comer, ¿te acuerdas? Sí, también. Le pregunta primero: ¿tienen algo de comer? Y me imagino la cara de Pedro diciendo: no pesqué nada. Yo estoy trabajando y no tengo ni un pez acá. Bueno, la instrucción o la sugerencia que le dieron desde la orilla fue: tira la pesca al lado. De pronto, ¿qué ocurrió? El mismo milagro. El mismísimo Y milagro. esto me encanta porque es el mismo milagro. ¿Qué ha venido a la mente de Pedro en ese momento? No había reconocido a Jesús, pero yo Claro. creo que enseguida dijo: oh, esto lo he visto antes. Yo sé quién hace esto. Yo sé quién hace esto. Hay una sola persona en todo el universo que hace esto. Y ese era Jesús, que le estaba hablando desde la orilla. Dice la palabra, y algo que me llama mucho la atención, es que él, se había quitado su túnica para trabajar y para pescar. Y dice la Biblia que se ciñó su ropa, Se puso la ropa. vistió bien y luego se lanzó al agua, bien vestidito, a ir al encuentro de Jesús. Cuando llegó a la orilla, dice la palabra que encontró un desayuno servido. ¿Y qué era ese desayuno, hermano? Un pez. ¿Un pez? ¿Un poco más de detalles? Estaba un pez en una fogata, en unas brasitas, ¿cierto? Con Claro. pancito, pan y pescado en unas brasas. No nos vamos a preguntar cómo llegó ese pez ahí, pero muchos han dicho esto: es el creador. Él mismo le dio la instrucción a los peces:
Quiero un pez. Primero le dijo, llenen Sí. esa red de Pedro. Una vez más, hay un predicador que decía que para que esos peces no fueran anónimos, decidieron aparecer en la Biblia Claro. en ese momento. Y llenaron la red de Pedro. Y uno probablemente saltó a la parrilla Sí. del Señor. Uno, yo pienso que el Señor le dijo, necesito uno que se sacrifique Se en el pelearon. sartén. Y se pelearon. Y ahí quiero que se pongan en la escena. Jesús esperando en la orilla a Pedro, que se lanzó para venir más pronto, mientras los demás acarreaban ese montón de peces hasta la orilla pidiendo ayuda. Él llega y hace desayuno que tenía preparado el Señor: pan, peces en una fogata. Y un Wow. tema íntimo. Exacto. ¿Eh? Yo creo que al ver la fogata, y yo creo que esto le ha pasado a más de alguno, cuando de pronto hay algo, en este caso la fogata para Pedro, pero para ti puede ser un lugar, una persona, la ves y enseguida te recuerdas ese pecado, esa vez que fallaste, ese pasado negro. Y para Pedro yo creo que el ver ahí esa fogatita con el pez, enseguida dijo: wow, Aquí fue donde caí. en una fogata fue donde le fallé al Señor. Dice Juan 21, 15 al 17. Dice la palabra del Señor: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos. Le dijo Jesús, perdón. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, le dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Jesús le estaba diciendo en pocas palabras: yo todavía creo en ti. Yo creo que tú me sirves, pero primero necesito saber si me amas. Exacto. O sea, yo te voy a dejar que tú me sirvas, que cuides mis ovejas, pero quiero estar seguro, tú me amas. Yo sé que fallaste, yo sé que te equivocaste, pero ¿será que me amas? Y ahí vienen esas respuestas de Pedro, no sé, que te producen a ti. Cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él responde. Como que Pedro responde rápido y superficial. O sea, sí, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero ya la tercera vez, como que ya le estaba entrando más en el corazón, por eso se dolió. Porque la tercera vez le dolió porque, ¿por qué me pregunta tanto? Si él sabe que yo lo amo. Había algo detrás de esa situación también, había ¿cierto? algo, sí. Pedro había negado a Jesús en 3 ocasiones. En 3 ocasiones él le había dicho, siendo bien directo, lo que él había dicho es: yo no amo a Jesús. Yo no amo a Jesús. Yo no amo a Jesús. Y con otras cositas más. Y Después le lo último, añadió sí. ahí una decoración. Pero ahora Jesús le estaba, por 3 veces, le estaba diciendo: declara, es como que le estuviera diciendo, no le quiso explicar, yo creo, No. lo que estaba ocurriendo, pero le preguntó 3 veces: ¿tú me amas? Y así fue. ¿Tú me amas? Sí, Señor. Canceló una negación. ¿Tú me amas? Sí, Señor. Canceló 2 negaciones. ¿Tú me amas? Canceló las 3 negaciones. Era el momento de la reconciliación. Así Era el es. momento de restaurar la vida de Pedro, un Pedro que tal vez estaba destruido. Y aquí es donde vemos el carácter de Dios, que es la misericordia, la compasión, listo para ayudar. Y hoy día, a ti que estás en tu casa, quiero que tengas muy en claro esto: Dios está listo para ayudarte a que tú te levantes. Amén. A pesar de que caíste días después de que te habías comprometido y que dijiste nunca más, Dios está hoy día contigo para levantarte y decirte que hay una nueva oportunidad. Si tal vez estás en el suelo porque confiaste mucho en ti mismo, porque creíste tener todo bajo control, pero aún así, si fallaste, hoy sin rencores Dios quiere levantarte. Amén. Dios no dice, siempre lo digo en mi célula a los chicos, Dios no tiene entre sus palabras y entre sus frases el decir: te lo dije. Dios no actúa de esa manera. Él es bueno y quiere usar nuestra situación actual para que veamos cuánto necesitamos su amor.
y que solos no somos capaces de poder seguir adelante. Hoy día, al terminar este tiempo de predicación, es un tiempo para que tú puedas decidirte, retomar tu primer amor, de volver a trabajar en tu relación con Dios, en la oración. Para los que hoy están decidiendo retomar su relación con Dios, confíen en el Dios de las oportunidades. No fueron descartados. Nunca somos descartados. No es que Dios está arriba, te borro del libro de la vida, no, te anoto del libro. No tiene problemas de hormonales, como dice otro pastor, dice, no tiene problemas hormonales. Dios es. Y lo que ha dicho lo va a hacer. Lo va a hacer. Dios no se olvidó de ti. Por más que hayas fallado, Él no se ha olvidado de ti. Lo que Dios había preparado para Pedro, ¿cierto? Desde el momento en que Él hizo un milagro en ese barco y se llenó de peces. Al medio hubo una negación, pero luego volvió a hacer el mismo milagro. Y eso me habla a mí de que Jesús nunca dejó de creer en Pedro. Él sabía quién era, a pesar de que le había fallado. Y en este caso es de admirar la humildad también que tuvo Pedro para darse cuenta que había fallado. Yo creo que la palabra misma lo dice. Irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, el Señor llamó a Pedro. Y Pedro tenía un objetivo, un propósito en Dios. Y ese propósito se va a cumplir. Aunque me hayas negado, aunque hayas caído, aunque hayas fracasado, tú vas a cumplir el propósito en Dios. Y esa es la conclusión del día de hoy. Y por eso quiero hacerte pensar en esto. Tal vez cometiste un error. Tal vez le fallaste a Dios. Tu comportamiento no ha sido el mejor, pero Dios no ha dejado de amarte por ese error. Si hoy día podemos pensar en nuestros hijos, puede ser que uno de tus hijos tenga buenas calificaciones, el otro tenga malas calificaciones o mal comportamiento en el colegio. Eso no va a dictar que tú ames a uno o al otro. No vas a dejar de amar a un hijo por tener malas calificaciones. Tú sigues creyendo en Él. Amén. Y hoy día Sí, Dios Señor. quiere restaurarte y Dios sigue creyendo en ti. Y yo sé que Él quiere cumplir su propósito en ti. Hubo un milagro antes y yo te aseguro que Dios también hoy día quiere hacer milagros en tu vida para que consideres que Él está contigo, que no te ha dejado y que a pesar de la traición en medio, Él sigue estando contigo. Jesús, dime, hermano. No, te quería acotar. Dios te ama, nos ama. Lo que no ama es nuestro pecado, pero Él nos sigue amando. Es un amor, podemos decir que es un amor enfermizo de parte de Dios, porque Él nunca nos va a dejar, siempre va a estar ahí. Aunque nosotros le fallemos, Él va a estar ahí para nosotros. Como nosotros podemos estar para nuestros hijos, como tú bien decías, si tienen malas calificaciones, ahí estamos nosotros para apoyarle, ayudarle y levantarlo, porque así es el amor de Dios. Así es nuestro Dios. Así que hoy día te hago esa invitación. Examina tu vida. Tal vez este último tiempo te has dejado de estar, o tal vez desde que inició la pandemia sentiste que el compromiso que tenías que tener con el Señor no era algo tan tangible, no era algo tan verdadero, y de pronto te has cuestionado muchas cosas durante este tiempo. Ahora quiero invitarte a que podamos orar, pero antes te pido eso. Ten en mente cuál es tu situación en este momento con el Señor. Ten en claro que Él anhela restaurarte, Amén. tocarte, Sí, Señor. y que desde que te eligió sabe que Él va a cumplir su propósito en ti. Eres esa obra en la cual empezó a trabajar y Él la va a perfeccionar y la va a completar. Así que hoy día te invitamos a que puedas ser así. Amén. Y si tú estás mirando por primera vez esta transmisión, el amor de Dios te trajo hasta este momento. Y Él te está esperando para que tú le abras tu corazón y lo recibas, para que Él pueda poner su propósito en ti y tú te lo puedas cumplir. Él te ama de una manera impresionante. Por eso tú has llegado hasta este momento. A pesar de tus debilidades, a pesar de que no creas tener madera para servir al Señor, o que no tienes el carácter como para poder serle fiel, hoy Dios está llamando discípulos que puedan, o sea, no vamos a hablar de lo que después hizo Pedro, pero la importancia de este discípulo que se ganaba miles en predicaciones fue porque aprendió a pasar por este momento y volver su corazón al Señor. Y también que fue una persona de renombre, una persona que perduró. Nosotros podemos ser personas de renombre dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia. Podemos tener un buen testimonio. Y eso es lo que Dios busca, que otros crean en Él
por tu vida, por lo que tú haces. La puerta de entrada es la oración. Por Amén. eso te aconsejábamos, no te alejes de la oración, de la conexión con el Señor. Luego vemos a un Pedro que oraba, veía visiones en medio de su oración. Se Dios lo paraba, llevaba a un lugar. profetizaba. Dios lo usaba tremendamente. Así que hoy día te invito a que hagas esta oración junto con nosotros. Amén. Amado Dios, Sí, Señor. gracias por tu palabra, porque hablas siempre a nuestra vida. Hoy día tomamos el ejemplo de Pedro, Señor, y al igual que él, Amén. muchas veces nosotros te negamos con nuestras acciones o dejando de hacer, Señor, Perdón, omitiendo. Y hoy día, Señor, al presentarnos delante de ti, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, una nueva oportunidad. Amén. Te pedimos que extiendas tu misericordia sobre nosotros. Tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana, y hoy, esta mañana, es un tiempo de misericordia para aquel que está mirando por primera vez esta reunión y que necesita una oportunidad, o para nosotros, Señor, que llevamos tiempo siguiendo, Señor, tu palabra y tal vez hemos fallado, nos hemos dejado de estar, hemos permitido cosas en nuestra vida, Señor, que a ti no te agradan y te hemos negado. Hoy día, Señor, te queremos pedir perdón y pedir una nueva oportunidad. Yo veo tus brazos extendidos, Señor, Amén. hacia nosotros, diciéndonos: estoy listo para restaurarte, estoy listo para levantarte. No tengas temor, yo creo en ti. Y yo sé, Señor, que tú sobre cada persona que está en su casa, hoy estás poniendo tu mano a través de tu Espíritu Santo y estás restaurando vidas. Aquel que había caído creyendo que ya no tenía oportunidad de levantarse, hoy viene, Señor, sobre sus vidas esa visión nueva, Señor, de restauración de parte tuya. Padre, hoy día viene el perdón de lo alto, la misericordia de parte tuya, Señor, y una vez más nos levantas. Hoy día yo te invito a que ahí en tu casa declares: me pongo de pie para seguir nuevamente al Señor. Nadie dijo que iba a ser fácil, Señor, pero hoy clamamos por tu ayuda, que podamos ser hombres y mujeres de oración, que estemos conectados contigo, para que en este mundo en el cual estamos, Señor, podamos llevar adelante el Evangelio y podamos ser fieles a ti y a tu palabra. Señor. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. El consejo está ahí. Tomémonos de la oración para estar firmes, y a pesar de que puedas haber fallado, Dios tiene hoy día extiende sobre ti una oportunidad para restaurarte. Amén, sí. Las notas que tú has tomado, revísalas. El Señor quiere hablarte a tu vida y quiere rescatarte, quiere ayudarte a levantarte. No pierdas nunca la dirección que es el Señor Jesucristo. Sigue buscándolo en oración, en ayuno, porque el Señor está a la puerta y quiere ayudarte y levantarte y darte un propósito. Amén. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Dios te bendiga.